Saludos, señores, buenas tardes. 12 minutos pueden cambiar el rumbo de un país. El pasado 29 de enero se cumplían 30 años del hecho que para muchos supuso el verdadero final del proceso de transición del viejo régimen, de la dictadura a la democracia en España. Ese día de 1981 los españoles asistían a la despedida del capitán de ese proceso. El presidente de Ávila, el presidente de aquí de Castilla y León, Adolfo Suárez, decía adiós. Abandonaba la Moncloa consciente de que el país y sobre todo su partido ya no depositaban en él su confianza. En estos 30 años se ha escrito mucho sobre las causas de esta dimisión televisada, desde el temor a un golpe de Estado, el conocido ruido de sables, a la propia desesperación del presidente, incapaz de enderezar un país sumido en una profunda crisis económica, pasando también por la traición de un partido construido artificialmente y dinamitado por sus propios líderes. En los próximos minutos escucharemos a miembros de aquel último gobierno de Suárez. Veremos la visión de todo lo que ocurrió en los días precedentes a esa dimisión de la mano de los periodistas que siguieron todo el proceso de la transición y escucharemos el testimonio de personas cercanas al de Cebreros. Esto es el discurso del presidente 30 años después. Apenas quedan 20 minutos para las 8 de la tarde a cenar. En Moncloa el presidente Adolfo Suárez ha grabado ya la que va a ser su última intervención televisada como presidente del gobierno. Voy a darlo sin agua. Conocedor del medio, Suárez vuelve a utilizar la televisión para hablar con los españoles. El presidente va a comunicar que se va. Buenas noches, señoras y señores. Es 29 de enero de 1981. Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona... No son tiempos fáciles en la calle. El salario mínimo es de tan solo 22.700 pesetas, 136 euros de hoy. Bueno, principalmente lo que influye es la calidad. Y en los mercados la inflación es más que un problema. Señora, no sea usted vanidosa y haga caso omiso de los ofrecimientos basados en el halago o la ostentación. El IPC escala a un ritmo del 15%. ¡Ole! ¡Viva la alegría! ¡Viva! ¡Y muera el dolor! España está en crisis. Aquel 29 de enero los españoles se despertaban una vez más con nuevas noticias de ETA. El industrial José María Rián Estrada es secuestrado en el País Vasco. Es 1981. Hace 29 días que hemos despedido el año más cruel que nos ha dejado el terrorismo. ¡De mentira! ¡Y Franco levantado la cabeza! ¡Gobierno de división! ¡Traidores! En el 80, cada 60 horas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado identifican a una nueva víctima del terrorismo. Fue un año que constituyó un verdadero azote. El terrorismo, crisis, bueno, fue un año durísimo. Juro por mi conciencia y honor. El gobierno recibe a diario los golpes de una dura crítica de la izquierda por la situación que vive el país. La derecha acusa al Ejecutivo de traicionar a la patria. El PSOE ha sido durísimo con Adolfo Suárez y con su gobierno. Ha sido durísimo especialmente con algunos ministros, como Martín Villa. Yo recuerdo la estampa de Alfonso Guerra en la tribuna del Congreso de los Diputados diciéndole a Martín Villa: usted, señor Martín Villa, es el fascismo. Yo en particular fui zurrado y no pocas veces, a veces explicablemente, otras inexplicablemente, pero en todo caso entraba en mis responsabilidades. El Partido Socialista encabezaba en ese momento la vanguardia democrática y olía al poder y fue muy duro con Suárez. La cuestión territorial es un problema aún sin resolver para el gobierno. Que hem de sortir al carrer junts, molts, quan més millor. En el Parlamento la dureza de la oposición merma a un gobierno cada vez más débil
y a un presidente que cada vez cuenta con menos apoyos dentro de sus filas. Diputado número 114, don Antonio García Millares. Él tuvo siempre el enemigo dentro de casa. Yo creo que eso, por otra parte, es muy corriente política. Aquella frase de Andreotti, y yo, los señores que no son de mi partido son mis adversarios, mis enemigos están en mi partido. Llegó un momento en que Suárez no tenía más salida que la dimisión o la convocatoria otra vez de elecciones a un año de haberlas hecho las otras. Era un disparate. Mientras muchos siguen pendientes de los fichajes del Real Madrid y del Barça en el mercado de invierno, en la portada de ABC, la noticia de una crisis interna dentro de UCD da pistas suficientes para saber que aquí en Moncloa algo está sucediendo. El presidente está cada vez más solo. Suárez ya no cuenta con el núcleo duro de su partido. La gran obra del Decebreros, el partido de centro que sirvió de llave para abrir la puerta de la transición, se resquebraja. Si hay algo en la vida que más nos duela es la traición, el abandono, la puñalada por detrás. Bueno, y eso lo sufrió Adolfo Suárez desde los más íntimos, la prensa, un desastre. Fue un hombre maltratado. Yo la palabra traición me parece muy fuerte, ¿no? Pero es verdad que hubo dentro de su partido gente que le hizo la vida imposible. Empieza a haber gente puñetera, envidiosa, y de pronto alguien saca una navaja y de pronto alguien saca un cuchillo. Y, yo no te digo que los compañeros de Adolfo Suárez le acuchillaran, pero le molestaron y le fastidiaron bastante y le pusieron muchas cortapisas y yo creo que muchas trampas. Y Adolfo se dio cuenta que no podía caminar, que ya no merecía la pena, o sea, si no se fiaba de los que tenía en su propio despacho o a su vera en su propio partido, no merecía la pena continuar. Y por eso lo hizo, ¿no? La Casa de la Pradera. Han pasado 5 meses desde la reunión de la Casa de la Pradera con los varones de la Unión del Centro Democrático. Una cuestión de fe. En este encuentro, en el verano del 80, la cúpula del partido insinúa a Suárez la necesidad de que abandone la presidencia y ceda el testigo. La fractura entre el partido y el presidente parece ser cada día más amplia. Saltó por los aires. Yo recuerdo que fue lo que fue la reunión de la famosa Casa de la Pradera, que aquello, vamos, es que allí se escuchó de todo, y eso que los periodistas no estábamos en la sesión, pero se oían los gritos. Allí aparece un personaje como Miguel Herrero y Paco Ordóñez, que yo le decía, pero tú que te fías de él, y me decía, pues hombre, no creo que sea un traidor, pero está mirando al PSOE en vez de mira al espejo para ver qué gracia hace al PSOE, ¿no? Hay una serie de dirigentes de los diferentes sectores del partido que no estaban de acuerdo con algunas de las iniciativas de gobierno. O sea, cuando Abril Martorell quiere sustituirlo, ponerse en su lugar y maniobra para ser el presidente del gobierno y seguir la continuidad, que era su amigo, claro, eso a Suárez le desmorona del todo. Dice, bueno, ya ¿qué me queda? Grite siempre, señor, ese malvado, tomando bicarbonato. Pero ¿hubo o no hubo traición? ¿La crisis de UCD fue suficiente para que Suárez tirara la toalla? Yo creo que no era porque había tensiones con el rey, que las tenía. Desde luego mucho menos porque hubiera problemas con los militares. Conociendo a Adolfo Suárez, si hubiera sabido que se preparaba un golpe de Estado, tengo la absoluta seguridad de que habría continuado en su puesto. Él se marchó porque el partido no lo respondía. Había movimientos militares, había ruido de sables permanentemente, vivíamos al pie del golpe de Estado, como se demostró pues 20 y pocos días después, pero eso Suárez no lo mueve a dimitir, porque Suárez era todo lo contrario. Bastaba que hubiera un movimiento militar para que él se impusiera sobre ese movimiento. Había muchas presiones de los palacios, presiones de los cuarteles, presiones de su propio partido. Días antes de que el presidente se dirija a la nación, Suárez visita al rey para comunicarle su decisión. El presidente sabe que ya no cuenta con el respaldo de la corona. Después hace lo propio con los varones de su partido. Quedan 2 días para el día de su renuncia pública. Conocí unos 10 días antes su dimisión. Yo traté
disuadirle me pareció una decisión equivocada, así se lo dije, y que iba a ser de efectos negativos, como así fue. Me hubiese gustado equivocarme. Yo estaba comiendo junto con otros periodistas con el que era entonces ministro de la Presidencia y uno de los hombres de máxima confianza de Adolfo Suárez, que era Rafael Heras Salgado, cuando de repente nos llega la noticia de que ha dimitido el presidente. Y se quedó descompuesto. En aquel momento dijo que no lo sabía. Días más tarde dijo que lo sabía, pero que no era consciente de que se iba a producir justo en ese momento. La deformación te hace decir que, hombre, algo ya intuíamos, estaba en el ambiente, etcétera, etcétera. No, a lo mejor estaba en el ambiente, pero nos llevamos una sorpresa de narices, es decir, un impacto tremendo. Quizá, descontado el 23F, la noticia de más impacto que hemos recibido un grupo. El apoyo del rey lo tenía, pero si hubiera encontrado apoyos entre sus lugartenientes, probablemente le hubieran convencido de que continuara en la política, ¿no? Pero él no encontró esos puntos de apoyo y por eso dice: me voy a casa, porque no voy a hacer nada, yo solo. El presidente estaba muy preocupado, todos teníamos quizá teníamos la idea de que aquello se estaba acabando, era una etapa que se terminaba, el círculo cada vez era más estrecho y bueno, pues realmente a Adolfo Suárez no le quedó más remedio que dimitir. La mañana de ese jueves se convoca una reunión extraordinaria de su equipo de gobierno. El Consejo de Ministros anuncia lo que muchos ya saben. Suárez dice que se va. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, y me voy con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento. Yo creo que un hombre, me da igual que sea Adolfo Suárez, que tiene esa actitud, si no tiene interiorizado una serie de valores, una serie de ideas claras de lo que él representaba, de que representaba a España, si él no tuviera España metida en la cabeza, no se había quedado sentado. Está claro que ahí está abrumado, está maltrecho, está machacado y no encuentra salida, vamos, se ve solo, se ve hundido, y de hecho hay una declaración suya en el libro que hace una periodista de ABC que se publica 25 años después, donde se demuestra que es un hombre completamente machacado. Y a mí el rey me dice: no hay que cambiar a Suárez, pero Suárez tiene que cambiar. O sea, ya no daba más de sí en aquel momento, bloqueado por todas las partes. Él dice que nadie le presiona, que le presionan para que se quede, y no es cierto. Le hicieron la vida imposible. Demuestra mucha grandeza de ánimo, está escrito, está dicho en un bellísimo castellano, y es emocionante. En total son 12 minutos de discurso que sorprenden al país. Pillan a la oposición con el pie cambiado y dinamitan cualquier futuro de UCD. La argamasa aquella, en cuanto empezaron a surgir problemas de gobierno, aquella argamasa se convirtió en arcilla que se deshacía como el polvo, ¿no? Y en el fondo, pues Adolfo Suárez, su discurso fue decir: no puedo seguir, no tengo partido. Suárez era un político que entre sus rasgos tenía un alto sentido del Estado, tenía una responsabilidad de Estado. Es decir, si usted me permite una precisión, le diré que él era más hombre de Estado que de partido. En la cara del presidente se nota cansancio. Aquel día, junto a él en el Salón de Moncloa, sus grandes amigos, entre ellos el actor Sancho Gracia. Estaban varios ministros por ahí, sentados. Yo no me acuerdo exactamente dónde estaba, yo estaba en un despacho que él tenía por otro lado. Y nada, salió y les dijo a varios de ellos: no pongáis esa cara, que el que renuncia soy yo, así que no os hagáis ningún problema. Se metió hacia su despacho, me imagino yo, porque ahí no entré yo ni nadie, que entró a hablar con su majestad el rey, a decirle que renunciaba, y así fue, no fue ni más ni menos. Realmente cuando Adolfo Suárez dimitió, alrededor estaban su familia, 4 amigos y los 4 que trabajaban con él. Quiere decir que incluso desde la Casa Real había una cierta distancia. Amigos suyos,
De verdad, había 4 o 5, 6. Nunca, no más. No más, no sé más. Está como nunca, está como nunca, está como nunca. La amenaza de un golpe de Estado no es nueva. Han pasado 9 meses desde el juicio al teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, y al capitán de la Policía Armada, Ricardo Saedín Estrillas. La Operación Galaxia saca a la luz algo que todos conocen. En los cuarteles existe descontento con la forma de gobernar del presidente. El Partido Comunista de España ha quedado legalizado. A Suárez no le perdonan la forma en la que fue legalizado el Partido Comunista. Adolfo Suárez dice, y le creo, decía, y le creo, que si hubiera conocido el alcance de aquel ruido de sables, nunca se habría marchado. Mira, Adolfo Suárez se pueden criticar muchas cosas, pero desde luego que tiene coraje, que tiene valentía, es indudable, y estoy segura que si hubiera sabido que se preparaba un golpe de Estado, sin ninguna duda, habría continuado en su sitio, entre otras razones, para abortarlo. Un par de huevos que tuvo, como pocos, él y alguno que otro más. Pero yo creo que la presión sobre todo fue de su partido y de los militares. No, eso debe sacarle la pistola y todas las cosas, pero efectivamente hubo presión, como se vio después, un mes después, en el golpe de Estado. Yo creo que en los Estados Unidos han puesto el nombre de un aeropuerto a John Wayne. Yo creo que en España tendríamos que poner el nombre de un aeropuerto, y ya se ha hablado de ello, Adolfo Suárez, que es nuestro Gary Cooper. Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Aunque nunca abandona la sonrisa, al presidente se le nota cansado. Desde hace tiempo Suárez no acude al Parlamento a debatir. En su círculo interno se habla de miedo al cara a cara con una oposición feroz que ha empequeñecido al presidente. Desde la moción de censura, el de Cebreros apenas pisa el Congreso y el Senado. Tiene pánico a ir al Parlamento y él además sufre una enfermedad en la boca terrible, se cae redondo al suelo, está tomando analgésicos tremendos, o sea, pasa muy mala etapa estando en la Moncloa, que también esas cosas influyen mucho, ¿no?, de inutilizar a una persona. Aquel voto de censura en la que le dijeron de todo, lo trataron como a un tahúr, como a un truán, como a un bandido. Adolfo Suárez tenía un problema muy grave, y hay un momento para él muy serio, que es cuando el famoso, la famosa investidura, cuando no quiere asumir el rol de enfrentarse con las Cortes. Adolfo Suárez tenía una limitación muy seria, que es que no tenía ninguna capacidad parlamentaria. O sea, él con un papel se defendía muy bien, pero luego él no tenía capacidad parlamentaria, la que tiene Zapatero o la que tenía Felipe González, o incluso la que llegó a adquirir Aznar, y a él le horrorizaba el Parlamento. Para analizar la debilidad del gobierno hay que mirar a los resultados de las elecciones de 1979. ¿Qué son unas elecciones generales? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Qué pasa después de unas elecciones? Para votar bien, usted necesita... El partido de Suárez es la sorpresa en unas elecciones donde el PSOE se confirma como la segunda fuerza política del país. UCD gana con holgura, pero se queda a 7 escaños de la mayoría absoluta. El PSOE se ofrece a una coalición de gobierno que Suárez descarta. Suárez era un centrista convencido. Él pensaba que los planteamientos bipartidistas llevarían a una confrontación continua y no serían buenos para España y para la sociedad española. Había una enorme presión de la prensa contra Adolfo Suárez. Se le masacraba, se llegó a decir que tenía la boca podrida. De esas informaciones me acuerdo perfectamente. Se le perdió el respeto. Hombre, cualquier partido en la oposición le interesa que quien está en el gobierno que se sienta débil y que tenga que marcharse. Yo siempre insisto en que somos un pueblo de buena crianza. A lo mejor pues, podemos ver de a la gente en vida, pero cuando uno muere, y cesar en política es una forma de morir en política, pues también se produce una especie de admiración. A lo mejor se exagera la crítica en vida y sin embargo se tiene una especial generosidad cuando uno deja ya la responsabilidad. En ese sentido el caso de Adolfo Suárez es muy singular. Yo creo que fundamentalmente lo que nos tenemos que plantear es que no es nada fácil renunciar al poder voluntariamente. El tiempo nos ha enseñado a mirar lo que ocurrió ese día y los posteriores en España con otros ojos.
En estos 30 años se ha escrito y especulado mucho sobre las verdaderas razones que llevaron al presidente Adolfo Suárez a abandonar la Moncloa. Los ministros del nuevo gabinete de don Adolfo Suárez acudieron al Palacio de la Zarzuela para jurar sus cargos ante su majestad el rey. Para muchos esta imagen del 23F es una demostración de que la conspiración sí existía, pero que Suárez no era el problema para los militares. Me parece un héroe de nuestro tiempo, uno de los, tal vez el máximo héroe del siglo XX. UCD no tarda en desaparecer pasada la transición y muchos de sus líderes terminan enrolados en Alianza Popular y en el Partido Socialista. Continuó esa relación de amistad y luego una relación política en la UCD, donde fue uno de los personajes claves de la misma. Las relaciones de Suárez con muchos de sus excompañeros nunca volvió a ser la misma. La gente de la política que es muy sana, pero a veces es muy traicionera, ¿no? Y Adolfo supo lo que era la traición, desgraciadamente. El de Ávila no abandona por cansancio la política. En 1982 crea junto a sus colaboradores más cercanos el CDS, el Centro Democrático y Social. Ese mismo año, en el 82, el PSOE gana las elecciones generales. Sobre su relación con el rey, Suárez nunca ha relacionado su salida del gobierno con las decisiones de la corona. A pesar de que se habla de enfriamiento en las relaciones entre don Juan Carlos y Adolfo, lo cierto es que ambos siempre han mantenido una relación cordial. El cariño del rey hacia Suárez está hoy por hoy fuera de toda duda. En memoria de sus familias y de sus amigos, vamos a guardar 5 minutos de silencio. Con su dimisión, Adolfo Suárez cierra un capítulo más en la historia de nuestra transición. Aquí en Cebreros, en el museo que lleva su nombre, podemos entrar en ese mundo en el que ocurrieron muchas cosas, muchas de ellas ocultas en la memoria de sus propios protagonistas. Yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Buenas noches. Si estuviese en condiciones de ser político, sería siendo un gran político. Esa complicidad entre las distintas fuerzas políticas sí que yo la he hecho en falta en este momento. La complicidad no es un concepto jurídico determinado, pero bueno, se olfatea que pasa. Y en esa complicidad la persona de Adolfo Suárez es esencial. A mí el discurso mejor de Adolfo Suárez fue aquel famoso "puedo prometer y prometo" de sus primeros meses. Para mí fue el Adolfo Suárez más auténtico, más ilusionante, más valiente, con más coraje. Él vivió un poco la tensión, claro, porque por un lado su padre era republicano represaliado, por otro lado un tío suyo represaliado por la República. Ese que vivió en su casa el drama de los dos enfrentamientos en la familia. Fue un esfuerzo al servicio de lo que él entendía, que era darle a este país un nuevo aire, más libertad, toda la libertad que se le podía dar y que había que dosificar en cada momento. Es un ejemplo muy claro. Te seducía y no te dejaba decir que no. En lo político, yo creo que fue el gran constructor de la democracia, amparado por el rey, guiado por el rey, pon los calificativos o el verbo que quieras, pero fue el constructor que lo hizo a brazo.